Buenos días de nuevo a todas y a todos. Continuamos en este curso sobre el mundo de Carlos V, la mujer en la Europa renacentista y el nuevo mundo. Contamos ahora con el profesor César Chaparro Gómez. Él es catedrático de Filología Latina de la Universidad de Extremadura y cursó sus estudios de licenciatura y doctorado en la Universidad de Salamanca, y ha sido además presidente de la Sociedad Española de Estudios Latinos y es en la actualidad director de la Revista de Estudios Latinos. Es autor de aproximadamente 150 trabajos de investigación que versan preferentemente sobre literatura visigótica, obras de Isidoro de Sevilla y el humanismo renacentista, especialmente Erasmo de Rotterdam y el Brocense. Actualmente uno de sus ámbitos de investigación es el humanismo novohispano, con especial atención a las técnicas de evangelización, y además ha desempeñado diversos cargos de gestión en la Universidad de Extremadura, donde fue decano de la Facultad de Filosofía y Letras, secretario general de la universidad y rector de la misma entre el año 91 y 99. Además, durante su etapa se creó el Centro Extremeño de Estudios y Cooperación con Iberoamérica, que posteriormente, hace 2 años, se fusionó con la Fundación Academia Europea Iberoamericana de Yuste, y es actualmente además director académico de dicha fundación. El título de su intervención es Enrique Cornelio Agripa, cronista de la corte de Carlos V, autor de un libro singular sobre la nobleza y superioridad del sexo femenino. Profesor Chaparro, la audiencia es toda suya. Buenas tardes. Les he dado unas hojas. Verba volan, scripta manen. Las palabras vuelan, lo escrito permanece, para que se lo lleven a casa, porque esto resulta incómodo para los textos, las columnas, etcétera, entonces es mejor. Bien, de vez en cuando, en el amplio campo del humanismo renacentista, se topa uno con personajes singulares que escribieron obras igualmente singulares. Uno de ellos es Cornelio Agripa, cuyo retrato tienen ustedes en la página final. El humanista alemán Enrique Cornelio Agripa de Nettesheim, 1486-1535, es uno de los talentos más sorprendentes y discutidos en el siglo XVI, una de las figuras más importantes del humanismo alemán y, sin embargo, una de las menos conocidas en nuestro país. Le sucede lo mismo que lo ocurrido con John Dee, Teofrasto Paracelso, Francesco Giorgi y tantas otras personalidades de gran importancia cultural e histórica que desaparecieron envueltas en una nube de ridículo y excentricidad tras la que el siglo XIX las envolvió y de la que los estudios recientes han comenzado a rescatarlas. En la persona de Cornelio Agripa están representadas 3 de las características más relevantes de muchos de los grandes humanistas europeos de la primera mitad del siglo XVI: viajero, comprometido y polifacético. Una simple ojeada a su trayectoria vital, no muy larga por cierto, algo menos de 50 años, nos lo confirma. Tras formarse como jurisconsulto y médico en Colonia, su ciudad natal, su vida es un continuo trasiego por Europa al servicio de los grandes y poderosos personajes de la época: el emperador Maximiliano, Margarita de Austria, Luisa de Saboya o el emperador Carlos. Durante estos infatigables viajes entra asimismo en contacto con las grandes figuras intelectuales del momento, estudiando la exégesis con John Colet, manteniendo relación epistolar con Erasmo de Rotterdam, interviniendo en los debates de la prerreforma a favor de Johannes Reuchlin y de Jacques Lefebvre y enfrentándose, por lo tanto, a la Inquisición. En 1506 se encuentra en París, en el círculo de Lefebvre, vinculado a una especie de sociedad secreta. En el 509, año en el que comienza su carrera como docente universitario, comenta en la Universidad de Dole el libro de Verbo Mirífico de Reuchlin, un texto esotérico publicado 20 años antes y que ya inquietaba a los teólogos. En 1510, acusado de hereje judaizante por un tal Catilinet, provincial superior de los franciscanos en Borgoña, lo encontramos en Londres junto a Colet, amigo de Erasmo, y luego en Würzburg, en casa del ocultista Tritemio, con quien mantiene largas conversaciones sobre magia. Entre 1511 y 1518, salvo un breve espacio de tiempo, se encuentra en el norte de Italia, participando en la guerra entre Francia e Italia en el bando del emperador.
Sigue, mientras tanto, con sus estudios de ciencias ocultas y con sus labores docentes en Pavía y Turín. En 1518, buscando un mejor empleo, Agripa se pone al servicio de la ciudad de Metz como embajador y consejero legal. Allí retoma sus estudios de teología, interesándose por los debates que surgen entre conservadores y reformadores de la Iglesia y alabando a los amigos de Lefebvre y Erasmo por adentrarse en lo que él dice la verdad sincera de las Sagradas Escrituras. Y es en ese momento cuando empieza a interesarse también por Lutero. En el 519, en un pueblo cercano a Metz, Agripa se enfrenta duramente a la Inquisición, especialmente contra el inquisidor dominico Nicolás Sabini, perseguidor de brujas, librando de la hoguera, momentáneamente en 1519, a una campesina campestre y inocente. Durante los años 22-23 vive en Ginebra y Friburgo, deseando e intentando el mutuo entendimiento entre Lutero y Erasmo. Entre el 24 y el 28 se establece en Lyon como médico del rey, encargado de la persona de la reina madre Luisa de Saboya, quien le presionó para que le trazase el horóscopo de Francisco I. Su estancia en esa ciudad no terminó bien, perdiendo la confianza de Luisa de Saboya al descubrir esta unas cartas en las que Agripa mostraba su desacuerdo en la creencia popular en la astrología. De Lyon pasa a Amberes y allí obtiene un puesto de consejero, archivero e historiador de Margarita de Austria, gobernadora de los Países Bajos. Y allí escribe la oración fúnebre de Margarita, fallecida en 1530, un discurso de bienvenida al emperador y una obra histórica de Duplici Coronatione Caroli, de la doble coronación de Carlos. En esos momentos es un médico famoso que trata a lo más granado de la alta sociedad. Problemas de nuevo con los teólogos le llevan a abandonar Amberes, puesto que perdió el favor de la corte y se vio destituido de sus cargos y además, como él dice, no cobraba los estipendios prometidos por Margarita y Carlos V. Así, a finales del 30, se dirige a Malinas, momento en el que sus estrecheces económicas se agudizan y acaba en la cárcel por denuncia de sus acreedores. Cuando a ello se une, ya libre de la cárcel y de nuevo en Colonia, el frustrado robo de una de sus obras principales, la filosofía oculta, y su posterior prohibición, deja entonces de disimular sus simpatías por Melanchthon y Lutero. A esta obra hay que añadir una segunda, quizás la de mayor importancia y trascendencia, sobre la incertidumbre y vanidad de las ciencias y de las artes. En 1532, acuciado por las deudas, viajó de Malinas a Alemania, residiendo principalmente en Bonn, desde donde escribió a María de Hungría, sucesora de Margarita de Austria, para que se le pagase lo que se le adeudaba o, en caso contrario, se le diese de baja en el servicio imperial. Como en 1533 cesa la correspondencia de Agripa, desconocemos realmente los sucesos últimos de su vida. El caso es que empezó a forjarse ya una imagen bestial y salvaje de Agripa, alentada por sus detractores, los teólogos, e inspirada en la creencia popular de que había sido una especie de brujo o hechicero maligno, un hombre rodeado de secretos y misterios, un superviviente de la caza de brujas, un individuo que tuvo tratos directos con los demonios y que iba siempre acompañado de un perro negro que no era más que su demonio particular. Es decir, un príncipe de la magia negra y un mero charlatán. Agripa siguió viviendo en Bonn, marchando después a Lyon, donde fue encarcelado por Francisco I por haber insultado en sus escritos a la reina madre. Y su muerte tuvo lugar en 1535 en Grenoble. He de decir, para terminar, que además y a pesar de los títulos y sanbenitos que merecida o inmerecidamente se le adjudicaron, Agripa siempre tuvo el prurito de ser y de llamarse teólogo. Sus controversias son teológicas, sus persecuciones provienen de afirmaciones teológicas, sus censuras por disquisiciones teológicas, y cuando, desengañado de todas las ciencias, asevera que son vanidades y cae en el escepticismo, solo cree en la palabra de Dios. Hasta sus cartas son con frecuencia teológicas y sus mejores amigos teólogos, muchos de ellos heterodoxos. Y como veremos, la obrita de la que voy a hablar también tiene connotaciones teológicas, ya que al fin y al cabo se basa en la lectura e interpretación, desde los parámetros de los métodos filológicos de los humanistas, de un texto de la Biblia, que tiene indudablemente repercusiones de índole teológica.
Pasemos al libro que nos ocupa. Su origen hay que buscarlo en la lección inaugural que Agripa pronuncia en 1509 en la Universidad de Dol y en la que comenta el de verbo mirífico de Reuchlin y que ofrece como obsequio a Margarita de Austria, hija del emperador Maximiliano. Este discurso no se nos conserva, pero sabemos que tuvo una gran aceptación y difusión. En esos momentos, personajes influyentes le urgieron a que escribiese un tratado dedicado a la princesa en orden a aumentar su influencia sobre ella. Y de acuerdo con esta interesada indicación, fue cuando escribió en latín el De nobilitate et praegelentia foeminei sexus, es decir, sobre la nobleza y superioridad del sexo femenino. Agripa, teniendo que salir apresuradamente de Dol, no publicó el libro hasta 1529, precisamente como una de las declamaciones cuando entró de nuevo al servicio de Margarita, a quien llama único ejemplar entre todas las mujeres de su tiempo. Este pequeño tratado pertenece a los tratados más populares de Agripa. Sus numerosas traducciones así lo atestiguan. Ya en el siglo XVI se hicieron 5 versiones francesas, 2 alemanas, 2 inglesas y 2 italianas. Y esa popularidad se explica por el hecho de que durante el siglo XVI, en pleno Renacimiento, jugó un papel importantísimo la literatura a favor y en contra de las mujeres, que encontró su cenit entre 1541 y 55 y que constituyó la llamada Querelle des Femmes, es decir, querella de las mujeres. El libro de Agripa sirvió y mucho a los defensores de las mujeres, especialmente a los poetas en el círculo de Margarita de Angoulême, que ensalzaba el amor platónico. Este debate académico y extenso es continuación del ya existente en la Edad Media, y ambos venían alimentados por una larga tradición de misoginia cristiana, iniciada por un número considerable de santos padres y consolidada por las leyes canónicas y ampliada por la apelación a Aristóteles realizada por el pensamiento escolástico. Un ejemplo lo tenemos en Tertuliano, autor cristiano de los siglos II-III, quien, refiriéndose al pasaje que citaré numerosas veces de Génesis 3:16, es decir, donde se narran los castigos a la mujer, afirma en el capítulo introductorio de su De Cultu Feminarum y en tonos durísimos la inferioridad de la mujer. Entre los santos padres, que no son especialmente misóginos, la noción de que las mujeres han de estar sujetas a los hombres es muy común. Por ejemplo, San Agustín escribe que la mujer es inferior al hombre por naturaleza y por ley. El libro de Cornelio Agripa es, por lo tanto, un eslabón en la cadena de escritos a favor y en contra de la mujer. Como ejemplos más cercanos tenemos en la literatura antifeminista de la Edad Media 2 obras: el romance alegórico Román de la Rose, especialmente en la segunda parte, y el poema latino Lamentationes Mateoli, traducido al francés un siglo después por Jean Lefebvre de Resson. Durante el siglo XV, varias obras importantes se escribieron también a favor de las mujeres. Christine de Pisan fue la protagonista en un bien conocido debate literario y autora del poema didáctico Le Livre de la Cité des Dames, en el que defiende a las mujeres haciendo hincapié en que pueden ser tan competentes como los hombres y que incluso pueden superarlos en fidelidad, piedad y habilidades profesionales. Martín Lefranc expresa su admiración por Christine de Pisan en su poema Les Champions des Dames. Y Juan Rodríguez del Padrón, o de la Cámara, en España, a mediados del siglo XV, escribe una corta pieza en prosa titulada Triunfo de las Doñas, en el que se dan 50 razones de la supremacía de la mujer. Vayamos, por lo tanto, al contenido del libro de Cornelio Agripa, y entonces tienen que echar mano de las hojas que les he dado. Permítanme o permitidme una observación que, por otra parte, es innecesaria. Estamos en el siglo XVI. Los conocimientos científicos son los que son, en los ámbitos de la física, de la medicina, de la astrología y de las ciencias naturales. Lo digo para que nadie, en fin, se extrañe de ello. Un poema de Louis Belliaquet sirve de presentación de la obra, y es el texto que tienen ustedes en el número 1. Deja de alabar embustero al sexo masculino más de la cuenta, no sea que tal cúmulo de alabanzas resulte estéril. Deja, si eres sensato, de condenar al sexo femenino con malignas palabras que carecen de razón, etcétera, etcétera, para que lean ustedes. A continuación de ese poema se insertan 2 cartas.
La primera de ellas va dirigida a Maximiliano de Transilvania, secretario de Carlos V y autor del libro De Moluccis Insulis, acerca de las Islas Molucas, primera relación que se hace sobre el viaje de circunnavegación iniciado por Magallanes. En ella explica el origen del libro, remontándose al episodio mencionado en la Universidad de Dol y a las razones de la tardanza en la salida a luz del mismo. Se hace igualmente profesión de la devoción que profesa a la princesa Margarita. La segunda carta va dirigida a la divina Margarita Augusta, clementísima princesa de Austria y de Borgoña, y a la que denomina honra, ornato y gloria perfecta de las más nobles y excelentes mujeres. Agripa expresa su inicial reticencia a escribir una obra en la que se haga patente la superioridad de las mujeres sobre los hombres, cosa que, según él dice, nadie por el momento había hecho. No se avergüenza por ello y lo va a llevar a cabo, dice él, no tanto adornando las palabras de alabanza con imágenes retóricas y mentiras oficiosas, sino demostrando el asunto en cuestión de forma racional, con autoridades, ejemplos y los propios testimonios de las Sagradas Letras y de ambos derechos. Agripa establece como tesis principal del libro el hecho de que Dios creó al hombre y a la mujer iguales. Texto número 2. Dios óptimo máximo, Padre y Creador de todos los bienes, creó al hombre a su imagen y semejanza y lo creó macho y hembra. La distinción entre ambos no consiste sino en la diferente situación de las partes del cuerpo. Sin embargo, concedió al varón y a la mujer una forma del alma única y completamente indiferente. La propia mujer obtuvo una inteligencia, una razón y una lengua idénticas a las de los hombres y tiende al mismo fin que él, la felicidad. Por tanto, desde el punto de vista de la esencia del alma, entre el hombre y la mujer no hay ninguna superioridad en nobleza del uno del otro, sino que ambos comparten por nacimiento igual dignidad y libertad. Dejando aparte esta esencial igualdad, la mujer, afirma Agripa, supera al hombre en los demás constituyentes del ser humano, afirmación que probará mediante testimonios de fuentes autorizadas, evidencias históricas y argumentos bíblicos y legales. El primer argumento que él da se basa en el significado del nombre dado a la primera mujer. En este aspecto, Agripa se centra en la historia bíblica de la creación y argumenta que la etimología hebrea de los nombres de Adán y Eva, que significan, Adán significa tierra y Eva significa vida, respectivamente, prueba la superioridad de la propia mujer. Texto número 3. En un principio, por tanto, para entrar ya en materia, la mujer fue creada tan superior al hombre como superior fue el nombre que recibió, pues Adán significa tierra, mientras que Eva puede traducirse como vida. Así pues, tan preferible es la mujer al hombre como superior es la vida a la tierra, y no hay razón para que se diga tal. En este sentido, Agripa sigue la doctrina de Platón y de los platónicos, para quienes existe un lazo natural o no arbitrario entre el signo lingüístico y su contenido, la llamada tesis naturalista, desechando así la concepción de Aristóteles y de los aristotélicos, quienes defienden la arbitrariedad del signo lingüístico, afirmando, por lo tanto, que los lazos entre las palabras y las cosas están fundamentados exclusivamente en la convención, que es la tesis convencionalista. Por otra parte, Agripa refuta la tesis de Cipriano en su obra Contra los judíos, en la que se defiende la superioridad de Adán sobre Eva. Y para ello nuestro personaje echa mano de la autoridad de las fuentes cabalísticas, que afirman que el nombre de Eva guarda más afinidad con el inefable nombre de Yahvé, nombre que expresa la esencia de Dios. El nombre hebreo de Dios utilizado en la Biblia, como sabemos, es Yahvé, que al estar formado por 4 consonantes hebreas recibe el nombre de tetragrammatón. En efecto, el nombre de Eva se parece más al de Yahvé que el de Adán, que no contiene ninguna letra del nombre de Dios. El segundo argumento definido como res y más en concreto referido al orden ocupado por Eva en la creación entronca con la idea neoplatónica de que el mundo es un círculo perfecto. Para ello Agripa arguye que la formulación de la historia de la creación narrada en el Génesis prueba que Dios eligió a la mujer al final como culmen de la misma creación. Y ahí tienen el número 4.
Por ello, primero fueron creados los minerales, los vegetales, las plantas, etc., y finalmente creó a los hombres a su imagen y semejanza. Primero al varón y luego a la mujer, con la que fueron acabados los cielos, etc. Pues tras la creación de la mujer, descansó el Creador en la idea de que no tenía ya a mano nada más honorable que crear, y en ella se vio concluida y consumada toda la poderosa sabiduría del Creador. Después de la mujer no se encuentra ni puede imaginarse otra criatura mejor. Sería absurdo pensar, dice Agripa, que Dios concluyese su obra creadora con algo imperfecto. Esta prueba bíblica se asienta, además, en la teoría aristotélica, escolástica, que de forma sentenciosa dice: en la naturaleza el fin es lo primero, en la intención y lo último en la ejecución. El tercer argumento tiene que ver con el lugar en el que fue creada la primera mujer, es decir, en el paraíso, mientras que Adán fue creado fuera de él. La validez de este razonamiento se basa en dos observaciones. La primera proviene del dominio de la física. Agripa dice que al estar la mujer en el lugar más excelso y elevado de la creación y por ende estar acostumbrada a las alturas, no sufre el vértigo que sí experimentan los hombres. Igualmente, la mujer flota en el agua durante más tiempo, mientras que el hombre se hunde y toca fondo más rápidamente. Según recientes estudios biomecánicos y neuromusculares, las mujeres en efecto flotan más y mejor que los hombres, porque su densidad corporal es menor al tener un mayor porcentaje de tejido graso y menos capacidad pulmonar. La segunda observación se refiere a la regla general confirmada por la experiencia práctica de que la preeminencia o bajeza del origen, es decir, la dignidad del lugar en donde se nace, determina la influencia en la comunidad. Eso, dice Agripa, lo confirman las leyes civiles y los sagrados cánones. El cuarto argumento se refiere a la materia de la que fue creada la primera mujer. Esta es más noble que el varón porque fue creada a partir de una materia purificada, vivificadora y dotada de alma, mientras que el hombre fue creado de algo inanimado, es decir, del barro. Ahí tienen el texto número 5, que dice: a ello se añade que Dios hizo al varón a partir de la tierra, que produce casi por naturaleza propia seres animados de todo tipo, cooperando también a ello el influjo celeste. La mujer, en cambio, fue creada solo por Dios, al margen de todo influjo celeste y actividad de la naturaleza, y sin la cooperación de ninguna virtud, y fue creada firme, íntegra y perfecta en todas sus partes. Así pues, el varón es obra de la naturaleza, mientras que la mujer es obra de Dios. Y por ello la mujer, por lo general, admite mejor que el varón el esplendor divino y suele estar más llena de él, cosa que aún ahora puede constatarse fácilmente si nos fijamos en su admirable dignidad y belleza. En cuanto a la belleza, Agripa la define como la expresión física de la luz divina, reflejada en la esencia de las cosas. Esa gracia y luz divina encuentran su más pura expresión en el cuerpo de la mujer. La descripción que Agripa hace del cuerpo femenino contiene los elementos estandarizados de la belleza, tal como lo expresan la poesía y la pintura del Renacimiento, así como los criterios neoplatónicos de la belleza, tales como la simetría y las proporciones ideales. Lean detenidamente el texto número 6, que es largo, pero dice: de ahí que el cuerpo femenino resulte extremadamente delicado a la vista y al tacto, su carne muy tierna, su tez clara y cándida, su cutis nítido, su cabeza decorosa, su cabellera encantadora, sus cabellos suaves, brillantes y largos, su rostro más majestuoso y su porte más jovial, su faz la más hermosa de todas, su cuello blanco como la leche, su frente despejada, espaciosa y espléndida, ojos vibrantes y chispeantes mezclados con alegría y gracia, encima de los cuales se halla el ligero arco de sus cejas, separados por una bella planicie y graciosa distancia, de cuyo centro desciende una nariz regular y contenida en los límites justos bajo la cual vemos su boca rutilante, etcétera, etcétera. Alrededor de la boca, unas mandíbulas y mejillas tiernas y suaves, coloreadas de rosáceo fulgor y llenas de pudor. Un mentón redondeado con un encantador hoyuelo que la honra. Sigue por debajo un cuello grácil y largo, etcétera, etcétera, etcétera. Además, sus andares y pasos moderados, sus movimientos más apropiados y sus gestos más dignos que los del varón, sumándose a ello la regularidad,
la simetría, la configuración y el porte exterior de todo su cuerpo en todos los aspectos dignos de contemplarse a lo largo y a lo ancho. No hay en toda la serie de criaturas ningún espectáculo tan admirable, ni ningún prodigio tan espectacular, de modo que solo un ciego no verá claramente que el propio Dios ha concentrado en la mujer toda la belleza que el mundo puede contener, tanta que toda criatura se quedará estupefacta ante ella y la amará y venerará con muchos títulos, hasta el punto de que hemos visto con nuestros propios ojos cómo espíritus incorpóreos y demonios se han consumido muy a menudo en ardiente amor por las mujeres. Y no se trata de una falsa creencia, sino de una verdad confirmada por muchos casos reales. Sin embargo, Agripa concede de inmediato a ese retrato ideal una connotación teológica, ampliándolo con un significativo número de pasajes del Antiguo Testamento en los que el atractivo físico de las mujeres es mencionado: Sara, Rebeca, Abigail, Esther, Judith, Susana, etc. Y el argumento se redondea con la mención a la belleza de las vírgenes y mártires y, cómo no, termina con la alusión a la Virgen María, cuya hermosura, dice él, admiran el sol y la luna. Además de la belleza, la mujer, según Agripa, también recibió esa especie de dignidad derivada de la honestidad. El desarrollo de este tópico, que resulta muy importante para Agripa y por tanto es bastante extenso, se realiza en dos direcciones: desde el punto de vista de los dones naturales que posee la mujer y desde los testimonios que proporcionan las Escrituras. En el primer caso, enumera una serie de observaciones sobre el cuerpo de la mujer basadas en diferentes testimonios e interpretadas como reflejos de su dignidad. Tales observaciones las extrae del ámbito de la ciencia natural y de la medicina. Así, nuestro autor afirma que los cabellos de la mujer alcanzan un crecimiento mayor que en los varones para cubrir las partes pudendas de su cuerpo, o que cuando una mujer enferma por un peligroso absceso genital prefiere morir antes que dejarse inspeccionar y tocar por un cirujano, o que según la autoridad de Plinio y el testimonio de la experiencia, el cadáver de la mujer flota boca abajo, ya que la naturaleza mira por el pudor de las difuntas, mientras que el cadáver del varón flota boca arriba. A estas particularidades se añaden otras características físicas femeninas que ilustran el tema. Dos de ellas se basan en la idea de que la cabeza, y especialmente la cara, es la parte más noble del cuerpo humano. Y en este punto las diferencias entre hombres y mujeres subrayan la preeminencia de esta última. La cabeza en los varones se ve degradada, dice él, por la calvicie, mientras que la mujer goza del privilegio de no quedarse calva. Asimismo, la cara de los varones suele afearse por la barba, al estar cubierta de sucios pelos, mientras que en las mujeres la cara se conserva siempre limpia y bella. En este mismo contexto, Agripa defiende que la mujer, si se lava bien una sola vez, cada vez que se sumerge luego en agua pura, dicha agua no recibe mancha alguna de inmundicia. El varón, en cambio, por mucho que se lave, cada vez que se sumerge de nuevo en el agua, la enturbia e infecta. Y de forma similar se afirma que mientras las mujeres expulsan cada mes las superfluidades por lugares secretos, los varones las evacúan continuamente por la cara. Finaliza este elenco de características femeninas diciendo que, dado que solo a los seres humanos se les ha concedido elevar el rostro al cielo, la naturaleza ha hecho que las mujeres casi siempre caen de espaldas, de modo que nunca o raras veces se caen de cabeza o de bruces. Este último aspecto es el desarrollo de un tema común entre los autores antiguos y los humanistas, y es el llamado status erectus, estado erecto del hombre. En este mismo apartado, Agripa toca el tema muy ilustrativo del papel de la mujer en la procreación. Tienen el texto número 7. Y dice: ¿y no vemos cómo en la procreación del género humano la naturaleza prefirió a la mujer antes que a los hombres? Esto se ve especialmente claro por el hecho de que, según Galeno y Avicena, solo el semen de la mujer es la materia y el nutriente del feto, mientras que el semen del varón tiene muy poco protagonismo, pues solo entra en ella como una especie de accidente de la sustancia. Y es que, como dice la ley, el papel fundamental y principal de la mujer es concebir y conservar lo concebido. Y si vemos cómo muchos se parecen a sus madres, es precisamente porque han sido procreados a partir de la sangre de ellas. Y este parecido se da muchas veces en el aspecto corporal, pero siempre en el carácter. En este contexto realiza Agripa algunas observaciones, entre comillas, científicas, ya dije lo de científico, sobre la calidad y excelencia de la leche materna.
Esta no vale solo para nutrir a los bebés, sino que también es utilizada como medio para curar a los enfermos y, en ciertos casos, salvar a los adultos de la inanición. Unido a esta apreciación e ilustrado con ejemplos sacados de la historia antigua y de la Biblia, está el hecho, probado por la experiencia según él, de que la mujer siempre atesora mayor piedad y compasión que el varón y de que a la hora de atender a los enfermos la mujer demuestra mayor destreza y resolución. A continuación, Agripa retoma el tema del papel de la mujer en lo que él llama el sagrado deber de la procreación. Algunas de las pruebas que aduce son, él mismo lo dice, muy discutidas. En primer lugar, las mujeres, dice, son sexualmente maduras antes que los hombres. Además, su fertilidad es tal que pueden concebir de nuevo muy pronto tras el parto, la famosa llamada superfetación, ya señalada por Aristóteles, y a veces quedarse embarazada sin tener, dice él, relaciones sexuales. Finalmente, Agripa menciona unas características de la mujer embarazada descrita en los tratados médicos contemporáneos y consistente en un apetito irregular y, por lo tanto, su capacidad para digerir carne cruda y pescado e incluso piedras, metales o venenos. Es la famosa costumbre alotrofágica, especialmente la geofagia, que es en las embarazadas ya desaconsejada por el propio Galeno e Hipócrates. Se añaden algunas características más de la mujer, todas ellas extraordinarias, que son igualmente motivo de debate en la literatura médica y filosófica de la época. La fuerza curativa de la sangre menstrual, la habilidad del cuerpo femenino para curarse por sus propios medios de cualquier tipo de enfermedad y la partenogénesis. Este último fenómeno ocurre, según él, entre ciertos animales y en concreto menciona a los buitres y a los caballos. Y que él refiere siguiendo los testimonios de Orígenes y Virgilio. Nuestro autor, sin embargo, subraya que este milagroso suceso solo ha sucedido en la Virgen María. En este contexto, Agripa rebate la creencia de los maometanos, según la cual creen que han sido concebidos por medio del Espíritu. De hecho, usan la palabra nefesogli, que significa hijo del Espíritu Santo, y sin contribución del semen masculino. Para terminar con las observaciones interpretadas como reflejos de la dignidad femenina y extraídas del ámbito de la ciencia natural y de la medicina, Agripa aduce un argumento que le parece particularmente relevante y que es la idea de que el don más importante y por el que aventajan los humanos a las bestias es el don divino de la palabra. Lean el texto número 8 que dice: ¿y qué decir de la palabra? Ese don divino, el único por el que aventajamos a las bestias. ¿Acaso no es la mujer más facunda en palabras, más elocuente y más abundante que los hombres? ¿Es que nosotros los hombres no hemos aprendido a hablar nuestras primeras palabras bien de nuestras madres o bien de nuestras nodrizas? Sin duda, la propia naturaleza, arquitecta del mundo, con su sagaz providencia sobre este género humano, concedió al género femenino tal don que apenas en ningún lugar puede encontrarse una mujer muda. La dignidad y honestidad de la mujer también se pueden probar a partir de fuentes y testimonios religiosos. En este sentido, la Biblia constituye un fundamento argumentativo de primer orden al demostrar que las mujeres, después del primer pecado, han sido una bendición para la humanidad, en tanto que los hombres una maldición. Asimismo, la Biblia es utilizada por Agripa para rebatir la tesis aristotélica que afirmaba que la mujer era por naturaleza inferior al varón. En este sentido, nuestro autor hace un repaso por distintos pasajes, principalmente del Antiguo Testamento, en los que la mujer, como esposa, fue la salvación y gloria de su marido. En este contexto, Agripa desarrolla un argumento de indudable repercusión teológica. Parte del pasaje del Génesis, ese que les cité antes, en el que se describe el pecado original en el paraíso. Es el texto que tienen el número 9. Así que fue el hombre, dice, quien comiendo pecó, no la mujer. Fue el hombre quien causó la muerte, no la mujer. Y nosotros pecamos en Adán, no en Eva, y contrajimos ese pecado no de nuestra madre, sino de nuestro padre. Y por ello, la antigua ley ordenó que todo varón fuera circuncidado y que las hembras quedasen incircuncisas. Y además Dios no increpó a la mujer por haber comido, sino porque dio al hombre la ocasión de hacer el mal, cosa que ciertamente hizo por imprudencia y por verse tentada por el diablo. Así pues, el hombre pecó con pleno conocimiento, mientras que la mujer erró por ignorancia y por ser engañada.
Y quizás este es el motivo por el que el orden sacerdotal fue confiado por la Iglesia al hombre mejor que a la mujer, porque todo sacerdote representa a Cristo y Cristo representa al hombre pecador, esto es, al propio Adán. Aduce otros pasajes bíblicos, estos ya del Nuevo Testamento, y donde se constata la preferencia de Cristo por las mujeres. Por ejemplo, en los instantes de la pasión y muerte prefiere la compañía de las mujeres, que fueron realmente las que le apoyaron. La primera aparición después de la resurrección la hace a las mujeres, y la propia Iglesia, en sus primeros y críticos pasos, se mantuvo firme gracias a una mujer, la Virgen María. Todo lo contrario sucedió con los hombres, ya que Cristo, dice él, fue traicionado, vendido, comprado, acusado, condenado, padeció, fue crucificado y finalmente entregado a la muerte, no por otros, sino por los varones. Además, si se examina el complejo mundo de las herejías, estas han sido causadas generalmente por los hombres. Nuestro autor continúa su disertación con una detallada refutación de la tesis de Aristóteles, en la que, entre otras cosas, afirma que los varones son más fuertes, más sabios y más equilibrados que las mujeres. Agripa replica esa afirmación con pasajes de la Biblia donde demuestra que las mujeres son mucho más astutas que los hombres y que por eso las vence. Eva humilló al propio Adán. La mujer de Sansón superó su fortaleza. David se vio perturbado por una mujer. Otra mujer engañó al sabio Salomón. Y un largo etcétera de personajes femeninos hasta llegar al propio apóstol Pedro, que fue seducido por una mujer para por 3 veces negar a Cristo. Incluso la Iglesia, que según dice él, teólogos y canonistas no puede equivocarse, fue engañada por la famosa mujer, la papisa esta Juana, de la leyenda del siglo VIII. A renglón seguido, Agripa se adentra en un intrincado y escabroso tema visto desde la lógica de sus antiguas argumentaciones. Los ejemplos expuestos anteriormente, en los que se dan cita, entre otros defectos, la seducción y el engaño, ¿no serían contrarios a la tesis defendida por él sobre la integridad y honestidad de las mujeres? Para contrarrestar esta hipotética objeción se proponen varios argumentos. Voy a pasar un poco por encima de esto. 2 ejemplos tomados del reino animal son aducidos para confirmar este último punto. Las aves más nobles, que son el águila y el ave fénix, que es la más notable entre los egipcios, son siempre, dice él, del género femenino, mientras que el más venenoso de los animales, la serpiente denominada Basiliscus, es masculino. Como ven, argumentos de todo tipo. Hagamos, por tanto, una recopilación de lo hasta ahora visto. A los anteriores argumentos esgrimidos, el del nombre de Eva, el del orden en la creación, el del lugar de esta en la creación y el referido a la materia de la que está hecha, Agripa añade una quinta razón o argumento, el de las funciones y los méritos. Y para ello nuestro autor vuelve a un punto de partida, que no es otro que la interpretación de la caída de los primeros padres narrada en el Génesis 3. Aludiendo a la primera carta a los Corintios, en donde se afirma que puesto que en Adán mueren todos, así en Cristo todos serán vivificados, Agripa sostiene que fue Adán y no Eva el responsable de la caída. Esta tesis, que ya ha sido desarrollada en parágrafos anteriores, es ahora ilustrada por un detallado análisis de la posición de las mujeres en la sociedad. Y así, en las siguientes líneas, mezclando fuentes bíblicas y paganas, Agripa desarrolla la idea de que son los hombres los responsables de la decadencia moral, mientras que las mujeres son por naturaleza virtuosas y han proporcionado beneficios a la humanidad. La maldad de los hombres se demuestra en el Antiguo Testamento. El primer envidioso y parricida fue Caín, el primer bígamo Lamec, el primer borracho Noé. Los hijos varones de Jacob vendieron a su hermano. El faraón fue primero en matar a los niños. Muchos de ellos tuvieron concubinas y amantes, fueron adúlteros y fornicadores y saciaron su lujuria hasta con esclavas. Por el contrario, Agripa enfatiza la castidad de las mujeres del Antiguo Testamento. Su actividad sexual estuvo dirigida siempre a tener descendencia. Todas, a excepción de Betsabé, tuvieron un solo marido y las que se quedaron viudas, lo anterior que decía el profesor Jan, no volvieron a casarse si ya tenían descendencia. A estos ejemplos añade otros sacados de la historia pagana, de los griegos, de los romanos, el paradigma de la piedad filial, por ejemplo, de la vestal Claudia para con su padre. Otros ejemplos opuestos a sus tesis, dice él, porque él propone argumentos, pero contraargumentos. Esto se tiraría por tierra con los funestos matrimonios de Sansón con Dalila, de Jasón con Medea, de Deífobo con Helena, de Agamenón con Clitemnestra, etc.
pero dice que esos hechos malvados de esas esposas son una justa represalia contra ellos, y así los salva. Seguidamente, Agripa se centra en la provechosa contribución de las mujeres a la sociedad. Las mujeres son, dice él, las inventoras de las artes liberales y de las virtudes. Observa que el género de los nombres que denotan las artes y las virtudes son femeninos, que incluso el nombre de los continentes, Asia, Europa, África, llevan el nombre de mujer. Y a esto hay que añadir que las mujeres han sido las primeras practicantes de cualquier tipo de virtud. Aporta a continuación una serie de ejemplos de mujeres de la Biblia que han destacado, pues, sobre todo por el don de la profecía. Ahí están María, la hermana de Moisés, Judith, Esther, el Nuevo Testamento, la profetisa Ana, la esposa de Zacarías, etcétera, etcétera. Y para disipar las dudas que aún pudieran existir en los lectores de este libro, Agripa añade una serie de habilidades en las que las mujeres superan más o menos a los varones. Los ejemplos están tomados de fuentes paganas, históricas y mitológicas, y también cristianas, y se refieren a las funciones de sacerdotisa, profetisa, maga, filósofa, oradora, poeta y hasta gramática. Nuestro autor hace especial hincapié en las dotes naturales que las mujeres tienen para las artes y las ciencias. Refiere igualmente testimonios de Platón y Quintiliano en la elección de las institutrices para la educación de los hijos. Ahí la conclusión general es que las mujeres son por naturaleza más inteligentes y sabias que los hombres. El texto número 10 ahí lo dice clarísimamente. Y además, ¿acaso no superan las mujeres a los poetas en sus bagatelas y fábulas y a los dialécticos con sus gárrulas disputas? Nunca ha habido un orador tan bueno, tan fecundo, que no pueda ser superado en elocuencia, incluso por una propia meretriz. ¿Qué aritmético, falseando las cuentas, puede engañar a una mujer a la hora de pagarle sus deudas? ¿Qué músico las iguala en el canto y en la belleza de voz? Los filósofos, matemáticos, astrólogos, ¿acaso no suelen ser en sus adivinaciones y predicciones inferiores a las mujeres del campo? ¿Y una simple viejecita no supera muchas veces a un médico? Bien, conclusión. En esta última parte, Agripa trata el tema de la inmerecida opresión que sufren en las leyes y costumbres humanas las mujeres y que conculcan el derecho divino y la propia ley natural. Lean detenidamente el texto número 11, que es interesantísimo. Para ello hace una reflexión en la que formula una clara tesis contra la cultura cristiana de la misoginia y contra la exclusión de la mujer en las actividades importantes de la sociedad. Es contrario a la ley de Dios que en una sociedad dirigida por varones las mujeres sean sistemáticamente sometidas en tales aspectos como el de la educación. Además, denuncia que las leyes excluyen a las mujeres de la función pública de la administración. Hasta se atreve a denunciar contra lo expresado en las Escrituras que las mujeres no accedan a la predicación de la palabra de Dios. Agripa achaca este estado de cosas a la impiedad de los legisladores que han anulado el mandato de Dios. Lean el texto también número 12, que es sumamente interesante. Y para finalizar este pequeño tratado, Agripa hace un resumen de sus tesis con estas palabras. Ahora, en fin, el texto número 13, para resumir todo lo dicho más brevemente, he declarado la superioridad del sexo femenino a partir del nombre, del orden, tal. Primero de parte de Dios y luego de parte de la religión, de la naturaleza de las leyes humanas. Sin embargo, no hemos expresado tan numerosas cosas como las muchas y tal, pues no me puse a escribir movido por la ambición ni por el ansia de fama, sino por el sentido del deber. Al final dice que, bueno, en el texto número 14, si alguien interesante, más escrupuloso que yo en sus investigaciones, encontrara algún argumento que yo haya pasado por alto y pensase que debería añadirlo, lo considerase no como una refutación que me hace, sino como una contribución en la medida en que esta obra muestra que es buena y la convertiría en mejor con su inteligencia y saber. Bien, la parte final voy a utilizar 2 o 3 minutitos más de lo que me corresponde. Ante todo esto, ¿cómo tenemos que juzgar? ¿Cuál es el sentido de esta obra? ¿Cuál es su originalidad, si la tiene, e importancia? El libro de Agripa generalmente ha sido estudiado en el contexto de eso que llamaba yo la tradición medieval en la literatura a favor y en contra de las mujeres. Generalmente se ha dicho que era una adaptación mediocre, incluso plagio, de la obra de Rodríguez Padrón, El triunfo de las doñas. Sin embargo, ello está influido por la parcial opinión de que Agripa era un sofista y de que había hecho una declamatio. ¿Qué es una declamatio en el humanismo renacentista y más en concreto en él? Pues bien, él, en la apología contra las calumnias vertidas con ocasión de su libro acerca de la vanidad de la ciencia, nos dice, ¿verdad?, que
La declamatio no es un discurso donde el autor profese doctrinas o dicte verdades, sino donde se formula una opinión fundada en argumentos relativos a puntos susceptibles de ser discutidos, utilizando para ello todos los medios oratorios y estilísticos que la retórica pone a su alcance. Se parte, por lo tanto, de que también se podría argumentar y defender el punto de vista opuesto. Es decir, la cuestión que se trata, lejos de hacer dogmatismo, está aún por decidir, porque el que escribe una declamación no dicta una sentencia irrefutable, ni dogmatiza sobre el tema en cuestión. Su propósito es más bien el de articular un discurso de contenidos claros, donde manteniendo una de las posturas posibles, pero apoyadas en argumentos racionales, ejemplos y autoridades, como hemos visto que ha hecho él, invita al lector a formarse su propia opinión sobre los temas filosóficos, morales, sociales de la época. Dejando aparte ese sesgo que tiene el libro de Declamatio y entrando ya en el contenido del mismo, se puede afirmar que no se trata de una pieza literaria en la que, sin más, el autor ensaya ideas reunidas en un stock o depósito formado con anterioridad, sino que, en nuestra opinión, es un pequeño tratado de claras connotaciones teológicas. Y en él, Agripa expone su interpretación, ciertamente controvertida, del texto bíblico de la creación en el Génesis, y más en concreto del nacimiento de la primera mujer y de la economía del pecado original. La interpretación de Agripa es ciertamente controvertida porque se opone en todos los ámbitos, divino, legal, natural y eclesiástico, a la tradición dominante de misoginia en la teología y praxis cristianas. En este sentido, encuadraríamos a Cornelio Agripa en el grupo de teólogos humanistas, exégetas del texto bíblico, a la manera de Erasmo de Róterdam o del propio Lutero, que por sus conocimientos filológicos, especialmente del griego y del hebreo, hincan el diente, y permítanme la expresión, en las Sagradas Escrituras, las analizan, traducen sus pasajes y los interpretan de forma distinta a como lo hicieron anteriormente los teólogos medievales. Como es natural, el sacudimiento que se produjo en los propios cimientos doctrinales y morales de la Iglesia fue tremendo, con claras repercusiones también sociales y culturales. La tesis de Agripa está en clara dependencia del pensamiento de Marsilio Ficino y de Reuchlin. Ve en la mujer una manifestación inmediata de lo divino, un principio de vida original y puro, susceptible de efectuar milagros que manifiestan en su cuerpo el absoluto poder del espíritu sobre la materia. Eva significa vida y Adán significa tierra. Eso es lo que ilumina su cuerpo y su rostro de una luz, de origen sobrenatural, y que es la fuente de su belleza. Y ese divino esplendor, en expresión de Ficino, neoplatónico, que reviste los cuerpos y en especial el cuerpo femenino, se manifiesta en el retrato físico que hace de Agripa, en el que la abundancia e insistencia a la luz son importantes. Lo que define la gracia es, en efecto, la irradiación de la luz y de la alegría. Junto a ello, la mujer también es la justeza de proporciones y la armonía de las medidas. Agripa pertenece, pues, a una época en la que, en virtud de la correspondencia del microcosmos con el macrocosmos, los pintores expresan la perfección mediante figuras geométricas y todo se ordena alrededor de estructuras circulares separadas por rigurosas simetrías. Lean, en este sentido, el retrato de nuevo. Pareciese que la descripción hecha por Agripa del cuerpo de la mujer, a semejanza de la del cosmos, estuviese regida por leyes geométricas y aritméticas. Y si la mujer es más bella que el hombre, es que ella es más pura, más clara, y por eso no ensucia el agua, y por eso no sufre la altitud. Y esta noción, que es sinónimo de honestidad, implica a la vez la limpieza del cuerpo y la decencia de sus costumbres. La obra de Agripa, ya termino, continúa una corriente, podríamos llamarla entre comillas, feminista, que se hace más patente en el siglo XV y que basa su argumentación en que la mujer no es, contrariamente a las afirmaciones tradicionales de la Iglesia, es decir, de teólogos y del clero, inferior al hombre, responsable del pecado original y sometida más que el hombre a las tentaciones de la carne, sino que ella es igual a él, superior incluso por los dones del corazón y del espíritu e injustamente reducida a una condición menor en la sociedad por la tiranía y por la mala educación. La originalidad del Tratado de Agripa está en el paso de un feminismo que llamaríamos de corte, amor cortés, a un feminismo más racional y, entre comillas, científico para aquella época, que se fundamenta en el lugar de excelencia que la naturaleza ha dado a la mujer.
A la dignidad no hay que olvidar la influencia cristiana que le otorga su papel de esposa y de madre. Por esos mismos años, Erasmo publica su Christiani Matrimonio Institutio, obra en la que defiende tesis muy parecidas a las del propio Agripa. La tesis de Agripa tendrá asimismo repercusiones sociales y políticas, ya que el estatus de la mujer es propuesto como igual al del hombre. Y no es difícil, con una pequeña reflexión y un salto histórico, aunque sea grande, unir este panorama de igualdad que defiende Agripa con el lugar que ocupan las mujeres en el movimiento religioso de la Reforma protestante y en las naciones en las que dicha reforma mayoritariamente triunfó. Posiblemente por ello la obra de Agripa tuvo tanta influencia y tanta popularidad. Muchas gracias. Y perdonen que me haya pasado un poco. Muchas gracias, profesor Chaparro, por este análisis detallado sobre esta obra de Cornelio Agripa, sobre la nobleza y superioridad del sexo femenino. Las ventajas de estar aquí en Yuste es que vosotros tenéis los papeles, los que nos van a ver a través de Internet no tienen ese documento, con lo cual vamos a intentar buscar la fórmula para que aquellos que vean esta ponencia puedan también tener acceso a este documento, si bien siempre podrán tener acceso al propio libro que has mencionado, ¿no? No sé si está... Yo lo dejaré para que lo tengáis. Lo dejamos para ponerlo en la página web. Sin duda una obra controvertida, que tuvo grandes repercusiones. Lo ligo de alguna manera con el título general del libro, ¿no? La mujer en la Europa renacentista, ¿no? Esa palabra renacentista, ese momento de cambio. Yo me pregunto, y es una pregunta personal, ¿cuál fue el efecto inmediato, esa repercusión que tuvo en la sociedad? ¿Qué reacciones? Porque ya el propio título daba lugar a tener reacciones por parte del público al que iba dirigido. Pero bueno, para comentar esta intervención tenemos con nosotros a Jairo Hernández Bonilla, que es estudiante de Relaciones Internacionales de la Universidad Rey Juan Carlos. Muchas gracias, Jairo. Tienes 5 minutos. Vale, pues buenos días a todos. Mi nombre es Jairo, como ya ha dicho él, y pues muchas gracias por estar aquí. Me ha parecido un tema muy interesante. En primer lugar, resaltar el sufrimiento que tuvo Agripa por esa radicalidad que muestra en su libro. No sé, me pareció muy interesante también el hecho de que se le llamara un hechicero, un negro charlatán, distintas cosas, y me hace reflexionar acerca de cómo los radicalismos o propuestas que parecen radicales sufren ese rechazo y cómo nosotros actualmente podemos estar recibiendo ese rechazo también en ciertas propuestas académicas que podamos crear, como por así decirlo, la influencia de ciertos sectores influyen en nosotros. En segundo lugar, también decir que cuando se reflexiona acerca del papel de la mujer y acerca en esta perspectiva, creo que es muy importante que nos preguntemos qué consideramos nosotros a lo que es ser mujer. ¿Qué es ser mujer? ¿Cómo podemos responder esa pregunta sin empezar a hacer una serie de afirmaciones que realmente no se puede dar a la individualidad que tienen las personas? Y no sé, en la obra Agripa también hace reflexión acerca de cómo las mujeres tienen ciertas características como la pasión, la piedad, y también me hace reflexionar acerca de cómo nosotros vivimos bajo unas estructuras que promueven ciertas características o ciertos comportamientos de las mujeres, y cómo también favorecen que los hombres tengan ciertas características y hasta qué punto somos diferentes, y cómo eso influye en la manera de nosotros ser ante la vida. Agripa intenta, bajo un discurso que parece racional, que tiene una fundamentación lógica, intenta decirnos que la mujer es superior a la mujer por ciertas razones divinas, incluso llega a decir cosas como que la mujer
tiene una belleza, o que simplemente porque Dios creó a la mujer en el último lugar ya significa que nada mejor pueda ser creado. Yo no creo que lo haga con una intención de decir que no solo que las mujeres sean mejores, yo creo que intenta crear ese debate y que haya una conversación acerca de ello. Eso es todo lo que puedo preguntar, y también me gustaría, lo que puedo decir, y también me gustaría preguntar acerca de cómo vosotros, como académicos, os veis influidos acerca de la posición de la mujer, cómo puede ahora en el 2019 esa ideología de género, por ejemplo, que muchas veces está tildada de ciertos sectores como feminazi o una ideología de género radical. ¿Cómo hacemos para aprender esa lección que hemos visto, que estamos leyendo un texto del siglo XVI que dice que perfectamente puede encajar de cierta manera con el presente? ¿Cómo hacemos nosotros para salirnos de esa perspectiva y ver las cosas con mejor claridad? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jairo. Yo no sé qué contestar, ¿no? Bueno, yo creo que lo primero que hay que decir es que hay que contextualizar la obra, ¿no? Pasar de esa obra a 4 siglos después, 5 siglos, es un salto muy grande, ¿no? Muy grande. Esta obra tuvo bastante repercusión por el hecho de las traducciones que inmediatamente se hicieron de ellas. Además, curiosamente, en los ámbitos alemán, francés, y no tanto en los ámbitos donde la reforma protestante no tiene éxito, que son los países del sur. En Italia, en la zona de norte de Italia, son las traducciones que se hacen, lo cual quiere decir que es una obra. También en la misma época hay otros autores, también alemanes y franceses, que también hacen obras parecidas. O sea, que hay un movimiento, ¿verdad?, que lo que intenta, yo creo que no es tanto hablar de la superioridad de la mujer, sino de la igualdad del género humano. Porque el principal argumento es el primero que pone al principio, de que creó igual al hombre y a la mujer. Y puestos, diría yo, y puestos a decir quién es mejor, yo voy a decir que es la mujer. ¿Qué problema tiene esta obra? Que se trata de una declamatio. Una declamatio es un género formal ya heredado de la antigüedad clásica, para que los alumnos entiendan, muy semejante a los debates que hacéis ahora en las universidades sobre un grupo que defiende una cosa y otro grupo que defiende otra. El aborto, y él lo defiende esto, tal. Entonces, una declamatio es una serie de aportes de argumentos de todo tipo, ¿verdad?, que defiende una de esas partes. Eso para que lo entendáis mejor. Ese hecho de que haya sido puesta en una declamatio es lo que ha hecho dudar de que, hablando mal y pronto, este señor creía o no lo que decía. Ese es el problema principal. Yo creo que metido todo este autor en todo este tipo de corriente, yo creo que lo que se formula, él, como todos los humanistas cristianos de esa época, sobre todo los que tienen conocimientos por humanistas de latín, griego, hebreo, es, como he dicho, utilizando esa expresión, hincar el diente en las Sagradas Escrituras. Ellos no quieren creerse ya que la interpretación medieval hecha por los teólogos medievales sea la correcta, que además está fundamentada en el texto de la Vulgata, sino que hay que releer el texto, ¿verdad?, a la luz de los conocimientos filológicos que se tienen. Y cuando se lee eso, pues claro, la traducción que hace Erasmo del Nuevo Testamento levanta una polvareda tremenda. ¿Por qué? Porque incide en aspectos esenciales. El propio Brocense, cuando se mete también en esta disputa y la Inquisición se mete con él, le acusa de que el Brocense decía que los Reyes Magos no eran ni reyes ni eran tres. Claro, eso nos parece ahora. ¿Por qué? Porque él va a la Escritura y lo que la Escritura dice, unos magos vinieron de Oriente. Ni dice que eran tres, ni dice que eran reyes. Entonces, todo este tipo de cosas, que en este caso puede ser baladí, pero que en otros casos entran en el diente. Entonces, el nudo del texto de la obra es la discusión exegética sobre Génesis 3:16.
sobre la economía del pecado original, que luego los santos padres al principio, de un principio de San Pablo incluso, ¿verdad?, ha achacado a la mujer, ¿verdad?, el problema, y de ahí proviene todo. Yo creo que ahí está la clave del asunto de esta obra, que yo, haciendo un rizo histórico, ¿verdad?, pensando luego un poco, ¿verdad?, por qué en la religión, o sea, en el protestantismo, la mujer tiene un papel mucho más igualitario que en la religión católica. Y es que, claro, todo esto que se está cociendo en este siglo y en esta época, él, como otros muchos, unido a las tesis de Lutero, de Melanchthon, de todos estos, claro, te hacen ver que en cierta medida, ¿verdad?, la mujer en su religión está bastante más igualada que en la religión católica, donde es relegada a asuntos más secundarios. Creo que ahí está la cuestión. Tenemos aquí dos intervenciones. ¿Alguna por parte de los alumnos antes de dar? Luego no os quejéis en la evaluación de que no os damos la palabra, ¿eh? Bueno, pues tenemos aquí dos intervenciones para ir suscitando el debate. Hola, buenos días. Soy Rosa Perales, de la historiadora del arte y de la Universidad de Extremadura. Bueno, lo que acabas de decir, primero darte las felicitaciones, César, porque me ha parecido una ponencia muy rompedora, que además plantea precisamente lo que va a ser el pensamiento, que luego dentro de todo lo que va a ser el Renacimiento y el humanismo va a ser clave para hacer entender, sobre todo a niveles de la historia del arte, esa recreación o representación de la mujer en la pintura, por ejemplo, o en la escultura. Y a eso voy, porque acabas de nombrar a Marsilio Ficino. Quería hacerle una pregunta. Hay un movimiento importantísimo de ese éxodo de filósofos bizantinos que se trasladan desde 1453 con la caída de Constantinopla, que se habla tradicionalmente que la llegada de ellos a Italia, sobre todo a la zona del sur, ahí se genera una escuela platónica que está en relación directa también con ese cambio de mentalidad que afecta tanto al humanismo y a la historia del arte del Renacimiento. Yo quería preguntarte, ¿en qué medida también Agripa, con estas teorías, realmente crees que tiene alguna influencia en no solo ya en la visión, por supuesto que la tiene, sino en el arte? ¿Hay alguna manera de conectar el arte con esta teoría de Agripa? Bueno, claro. Yo creo que está unido todo, Es decir, desde lo que tú comentas de la salida de intelectuales de Oriente, sobre todo de Bizancio, hacia la República de Venecia y de Florencia, etcétera, y de el mantenimiento, resurgimiento de la teoría neoplatónica de Plotino, etcétera, ¿no? Que con aderezos de la filosofía de Raimundo Lulio, que nunca ha desaparecido, pero que es muy interesante, que con dosis de hermetismo, de cábala, de magia, de todo esto, pues hay una mezcla, ¿verdad?, que yo creo que domina el pensamiento a todos los niveles, no solo el literario, sino también el artístico, por todo esto que he comentado, de que el hecho de la simetría, de la redondez, etcétera. Lean detenidamente el retrato de la mujer y ahí está lleno de simetría, de redondeces, etcétera, que viene a decirnos que el hombre como microcosmos es reflejo de las esferas celestes, de la simetría, etcétera, de que todo en el mundo queda reducido, como dice el libro, creo que de la sabiduría, a número, proporción y tal, ¿no? Es decir, que eso es lo que y eso totalmente... Por lo de la proporción áurea y sobre todo esa influencia que pueda tener en Agripa también, precisamente en las teorías que hay de Ficino, etcétera, por ejemplo. Ficino es muy importante en esta época, sí. Profesora de Codes. Sí, muchas gracias, César. A mí me encanta oírte y me encanta lo que escribes. Te agradezco mucho esta vuelta a los clásicos, porque realmente hay que volver a los clásicos permanentemente para poder entender algo de lo que nos sucede. Y hay algo que me ha interesado particularmente, que es lo que tú mencionas. Yo no lo había visto así nunca, pero tú me lo sugieres ahora. Como cultura de la misoginia. La cultura de la misoginia en la teología y en la praxis cristiana. Eso es una de las claves tuyas. Es decir, realmente... ¿hasta qué punto está instalada en nuestras fuentes doctrinales esa cultura como para
elaborar todo un discurso femenino que ha perjudicado a la mujer a lo largo del momento, de los tiempos. Y ya, claro, tú te remontas a los antiguos padres. Tú has mencionado, hay antiguos padres que son misóginos y otros que no lo son. Sí, sí. Menos. Bueno, ese ya es un matiz, ¿no? Sí. Entonces, claro, yo no sé si los alumnos tenéis una idea muy bien de lo que es la misoginia, pero los textos que tú señalas aquí son perfectos para entenderlo. Entonces, esa desproporcionalidad en el trato jurídico, de costumbre, de tradición, de educación de la mujer con respecto al hombre. Eso es misoginia. Entonces está perfectamente en el párrafo explicado 11 y 12. Sí, sí. Yo te agradezco los párrafos porque realmente no se encuentran tan fácilmente esas explicaciones, ¿no? Pero vuelvo a las fuentes. ¿Por qué en el cristianismo hay esta misoginia endémica en los padres? Esa es la pregunta. Bueno, yo creo que los santos padres lo que hacen es interpretar la propia Biblia, la palabra de Dios, ¿no? Y claro, la propia palabra de Dios, sobre todo, no voy a decir en el Antiguo Testamento, pero sobre todo la teología paulina de San Pablo está impregnada de lo que en la cuenca del Mediterráneo entonces era, es decir, la inferioridad de la mujer con respecto al hombre. O sea, y ahí parte todo. Entonces, los santos padres que interpretan los textos bíblicos, ¿verdad?, ya inician esa misoginia, que luego, como digo, las propias leyes canónicas y los propios ordenamientos y la propia praxis de la Iglesia la va a ir aumentando. Agripa, si os dais cuenta, donde es valiente es no solo de poner de manifiesto la superioridad o igualdad de la mujer, igualdad y superioridad, sino en denunciar que las leyes de la naturaleza y las leyes de Dios que están en la Biblia han sido de alguna manera subvertidas por los clérigos y por la propia Iglesia. Eso es muy duro para aquel tiempo, decirle a nosotros, oye, que todo esto proviene de una interpretación que vosotros habéis hecho de los hechos que dice la Biblia, ¿verdad? Porque yo voy a la Biblia y me encuentro con todo lo contrario. Y empiezo a leer la Biblia, empiezo a dar testimonio y claro, empieza a caerse el andamiaje, el istalache, ¿verdad?, que tiene la Iglesia en ese sentido, ¿no? Es muy importante, los santos padres, claro, hoy en día yo creo que, bueno, no voy a echar que los teólogos no estudien esto, pero los teólogos estudian la Biblia, se saltan los santos padres y van a la pastoral de hoy en día. Los santos padres son imprescindibles para entender la Biblia, porque la interpretación que se hace de la Biblia, que es interpretación, se sustenta básicamente sobre los santos padres, San Agustín, San Ambrosio, Tertuliano, San Jerónimo, etc. Sin eso no se puede. Y él va en contra. Agripa va en contra. Muchas gracias. Antes de que me hagan otra pregunta, se me ha olvidado, vean el retrato de Agripa. El retrato de Agripa. Lo pongo yo aquí por si lo puede enfocar la cámara. Bueno, ¿ya me dejas? Sí. Sí. No, digo que arriba ven lo que dice, ¿no? Enricus Cornelius Agripa, medicus atque, yo he oído medicus, pero luego juris consultus, I.C., juris consultus, médico y abogado. Eques, caballero. Un caballero, es decir, de tal ya. Bien, luego es curioso porque este retrato, o sea, la obra principal de Agripa es de Vanitatis Scientiarum, de la vanidad de las ciencias. Él dice que las ciencias, en fin, ninguna vale y que donde tenemos que ir es al verbum Dei, que es la palabra de Dios. Claro, si ven algo de emblemática, importantísima para esta época, la vanidad está siempre conexionada con la brevedad de la vida. La vanidad no vale para, la vida no vale para nada, es pura vanidad. Bien, debajo del retrato hay un libro que tiene horizontal un reloj de arena. Un reloj de arena. ¿Ven? El libro, el reloj de arena es símbolo precisamente de la brevedad de la vida, de cómo pasa el tiempo, igual que pasa. Luego hay una bobina de hilo
Y debajo del retrato. Una bobina de hilo y una tijera. ¿Qué serán? Las parcas, las diosas de la muerte, que cortan el hilo, ¿verdad? Que cortan el hilo de la vida. Por eso decimos, nuestra vida pende de un hilo, el hilo de las parcas. Este retrato hace referencia a de Vanitatis Scientiarum, a la vanidad de la vida. Y luego dice Nascitur Colonia Agrippinae, nació en Colonia, la colonia de Agripa, y Ovid tal. Y luego Stemmate Natus Eques, en este retrato, ¿verdad?, está representado el caballero, nacido, médico, mago, atque peritus juris, perito en otra, et imperi consul, y consejero. Agripa fui, tal. Es decir, se dan cuenta como un retrato, sabiendo un poquito de emblemática y de esto, dice mucho más de lo que uno se puede imaginar. Muy interesante leer esto desde el punto de vista de eso. Sí, tenemos una pregunta por allí, por parte del público. Soy Andrés Barrera, de la Universidad Complutense, y antes de acabar su presentación, el profesor Chaparro, yo tenía alguna consideración que después ya se ha resuelto, se ha respondido, como es, claro, la necesidad obvia de tener en cuenta el contexto histórico, biográfico y también digamos, sociológico, político, ¿no? Entonces, en este sentido, también se nos ha aclarado que esto es una declamatio, es un ejercicio retórico, es una suerte de apología de la mujer. Y en ese sentido, yo le veo, o sea, aparte de lo que ya ha explicado usted sobre el contexto político y textual, bueno, el hecho de que se refiere o hace uso casi exclusivo, preferente de las fuentes bíblicas, es también un factor a tener en cuenta. Y me pregunto si en el Renacimiento ha habido algún intento o obra similar, alguna defensa de las mujeres, basándose en argumentos científicos, me refiero, o si tenemos que esperar quizás a la Ilustración para encontrar algo así. Y en cuanto, yo creo que habría que añadir una reflexión también. Este libro es un género en sí mismo, es el género de que tiene sus exigencias, ¿no? Y en este sentido me hace recordar este texto a la brevísima relación de la destrucción de las Indias de Bartolomé de las Casas, ¿no?, en la que también se hace una defensa de la humanidad del indio que resulta muy llamativa, muy pionera, muy avanzada para el siglo XVI, ¿no? Y creo que bueno, ese texto, también muy famoso, hay que entenderlo también, se deja llevar por las exigencias del género. Está haciendo una defensa frente a detractores como Ginés de Sepúlveda y otros. Por cierto, que respecto a otras intervenciones anteriores, la controversia de Valladolid tuvo lugar muy posteriormente al reinado, a la regencia de Isabel de Portugal. Pero bueno, sin embargo, sí que había debates en la Universidad de Salamanca, muy importantes, de Suárez y Francisco de Vitoria y sus discípulos. Bueno, en fin, entonces no sé si usted ve también ese mismo paralelismo con... O sea, si hay también un poco una exigencia en esa exageración de buscar argumentos que favorezcan, digamos, que defiendan su posición, no hay también como esa exigencia del género. El hecho de que sea una declamatio ha sido el hecho fundamental para, de alguna manera, no tomar en serio este texto. Pero no se puede hacer eso tampoco. Es decir, el hecho de que haya elegido una declamatio para expresar unas ideas no quiere decir que no sean ideas del propio autor. Yo lo defiendo que sea así, por el espacio en el que escribe, por la gente con la que él y por el hecho, sobre todo, de que supone una interpretación novedosa del capítulo del Génesis. Es uno de los capítulos principales de controversia en este aspecto. Entonces, yo creo que no se puede de ninguna de las maneras menospreciar el texto porque sea una declamatio. Declamaciones ha habido muchas. El propio Agripa tiene otras
muchísimas declamaciones. En todas las declamaciones que él tiene, que tiene que ver con este asunto, defiende las mismas tesis. Tiene, por ejemplo, otra que es de peccato originali, acerca del pecado original, donde también la mujer queda en un lugar preeminente sobre el hombre. O sea que es un argumentario que él utiliza en todas las obras, no quiere decir solo en esta obra. Por lo tanto, a mí me da que pensar que eso es producto de una idea, de una concepción que no solo tiene él, sino que tiene más gente a su alrededor, en un ambiente en el que él se mueve. Yo creo que eso es importante teniendo en cuenta. Por eso, como digo, es problema de que las declamaciones hayan sido rechazadas como expresión del pensamiento de un autor. Yo creo que no tiene por qué. No tiene por qué. No tiene por qué. Muy bien, pues muchas gracias. Ha sonado la campana. Señor Contreras. Profesor Contreras. Sí. No. ¿Tiene el micro? No. Con el micro, siempre con el micro. Muy breve. Primero agradecerte tu exposición, que es espléndida, y sobre todo... A ver, el micro, por favor, ¿nos oye? Dos preguntas. ¿Tienes conocimiento si el libro fue llevado al índice, a los índices, por ejemplo, al de la Sorbona de 1558? No. En ningún sitio he visto que vaya a... No tienes. Y en segundo lugar, está muy vinculado al discurso erasmista. ¿De? Vinculado a Erasmo. Sí. No, es que la reflexión, la pregunta es porque pienso que evidentemente hay elementos de heterodoxia notorios. Sí, claro. Fundamentalmente basar el discurso de la igualdad o de la superioridad en la propia ley natural, que no es más reflejo que la ley divina. Por eso te pregunto la idea de si seguro que de alguna manera declamatio o no declamatio debió ir No he leído en ningún sitio que hubiese estado en el índice. Vale. No he leído. Se me olvidaba comentar antes que, claro, el echar mano de argumentos científicos, yo he dicho científicos entre comillas, son los que hay en la época. Hoy en día, por eso he dicho que hoy en día, claro, no te parecen, pero en aquel momento sí lo eran. Eran los argumentos científicos utilizados entonces, que son, y luego, lo que pasa es que no he tenido tiempo, pero sí hay argumentos de historia, no solo de historia bíblica, sino de historia pagana, de los romanos y de los griegos, e incluso de la propia mitología, hecha mano de la propia mitología, para argumentar, en cierta manera, el argumento esencial es bíblico, la interpretación, pero luego se adorna con argumentos científicos y con argumentos de la historia pagana, de ejemplos de Roma, de Grecia, incluso de ejemplos de sociedades matriarcales, y él cita a los cántabros, etcétera, cita unas cuantas tribus, ¿no? Argumentando también que donde existe un matriarcado ha sido una sociedad mucho más justa y mucho mejor que donde existe el patriarcado. Eso es lo que pasa, que la escasez de tiempo, bueno, se da para... Muy bien, pues muchísimas gracias, profesor Chaparro. Sin duda invita a la lectura de la obra. Como he comentado antes, intentaremos hacer accesibles los textos para la gente que nos siga después a través de Internet. Y la profesora Codes me dice algo, pero... Sí, y que luego lo hablaremos. Sí, un momentito. Entonces, antes de seguir con los detalles prácticos, vamos a despedir la mesa con un fuerte aplauso al ponente y al comentarista.